Buenos días, profesor. Mi nombre es Camila Espejo Duarte y me presento a rendir el examen ítem 2 de Desarrollo Económico. Para responder a la primera pregunta referente a las variables que incorpora Tomás Malthus para explicar el crecimiento económico, primero mencionar que Tomás Malthus pertenece a un conjunto de eruditos ingleses que se preguntó qué elementos de la sociedad contribuían o demoraban el crecimiento económico. Su variable más determinante fue el crecimiento de la población, que argumentaba que ésta experimentaba un crecimiento geométrico mientras que la agricultura era aritmética. La consecuencia de esto era que el exceso de población traería hambruna y guerra. Para mí esto es algo súper lógico, eh, porque a más población y más catástrofe, la producción no iba a ser tal. Bueno, respondiendo a la pregunta, Malthus incorporaba tres variables y una crítica de carácter económico importante para explicar un desarrollo económico. Primero mencionar que los postulados básicos de la obra de Malthus son que la población está limitada necesariamente por los medios de subsistencia. Como segundo punto, la población crece invariablemente siempre que crecen los medios de subsistencia, a menos que lo impidan los obstáculos poderosos y manifiestos. Y el tercer punto a mencionar es que la fuerza superior de crecimiento de la población no puede ser frenada sin producir miseria. En lo concreto, las variables de Malthus son el ahorro, que es cierto que ayuda a prever cualquier situación. Esa es una de las variables, la inversión para poder desarrollar crecimiento y los rendimientos, que es la productividad que lo hace más eficiente a uno. En el caso de los rendimientos económicos decrecientes, la crítica es el exceso, la crítica es el exceso del nivel de ahorro de la sociedad, la cual, si uno ahorra mucho, frenaría la inversión y el consumo de la misma. Yo creo que es lógico lo que Malthus dice, ya que habiendo un excesivo nivel de ahorro, nadie quiere invertir, nadie quiere gastar, por lo tanto, nadie va a tener una buena productividad. Puede agregar que Tomás Malthus afirma que el crecimiento de la población es mayor al crecimiento de la producción de alimentos. Aquí el Estado jugaría un rol muy importante en la asignación de los recursos. También Malthus ve la tecnología como una forma de aventajar, acumular o ahorrar. Otra cosa importante también a mencionar era que Malthus defendía las políticas anticonceptivas, y eso significa que aquellos países que eran ricos tenían políticas demográficas efectivas, creo yo, y estas permitían que los excedentes se pudieran transar, mientras que los países más pobres de excedentes eran consumidos por los habitantes del país, generando escasez y pobreza. Eso es lo que puedo decir de las variables que incorpora Malthus. Para responder a la pregunta número 2, que dice que cuál es el aporte de David Ricardo al crecimiento de la economía, puedo mencionar que David Ricardo fue un economista inglés de origen holandés, judío, dicen, de familia judía, que este se hizo rico, aún era muy joven en el mercado de valores, y al hacerse rico dedicó su vida a los estudios de las matemáticas y la economía, también las ciencias. Este también se dio a conocer en cuestiones económicas en su folleto nombrado El alto precio del oro, y también hizo una obra llamada Principios de la economía, política y tributación. David Ricardo fue uno de los pensadores más importantes de la teoría económica clásica. Es conocido por su análisis del circuito de producción de la República y por sus estudios de las relaciones entre beneficios y salarios, variables que son imprescindibles para comprender la teoría de la macroeconomía. Dentro de sus aportes podemos mencionar la teoría de valor y de distribución de los recursos, y el efecto de su abundancia o carencia que proporciona tras las diferencias de precios, abogando por una libre circulación de bienes y mercancías, siendo el partidario de eliminar las importantes trabas existentes en el comercio internacional. También otro de los aportes de David es la ley de rendimientos marginales decreciente, en la que el rendimiento marginal baja con la utilización de cada vez más insumos, de cada vez más insumos. Por ejemplo,
maquinaria y fuerza laboral o un recurso fijo como por ejemplo la tierra, por ejemplo la tierra. Otro de sus aportes es la teoría de la renta, donde se realiza un análisis sobre las diferencias de rentas existentes entre los terratenientes, capital y los trabajadores de la fuerza laboral, siendo David admirado por Karl Marx, convirtiéndose en el punto de arranque de las obras de Karl, Karl, disculpe. Las ventajas comparativas en el ámbito de comercio exterior es otro de los grandes aportes de David Ricardo, continuando con el modelo de la teoría de la ventaja comparativa desarrollado por David Ricardo como respuesta a la mejora de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. Según el punto de vista aportado por David Ricardo en el siglo XIX, los países se especializarían en la producción de exportación de aquellos bienes que se pueden fabricar con costes relativamente más bajos. Otra explicación que tiene esta teoría es que cada país en cuestión se especializaría en aquello en lo que sea más eficiente. A la misma vez importará el resto de los productos en los que son más ineficaces en términos de producción. Aunque un país no tenga ventaja absoluta, al producir algún bien podrá especializarse en aquellas mercancías en la que tenga mayor ventaja comparativa y así poder participar finalmente en el mercado internacional, de esta manera poder potenciar así su comercio exterior. Esta idea básica se trata entonces de que los países puedan elegir especializarse para así poder comercializar en actividades donde tienen cierta ventaja competitiva. Es decir, en lugar de producir lo que hace mejor de forma absoluta, el país produce lo que hace mejor de forma relativa. Por tanto, la diferencia con la teoría de la ventaja absoluta radica en que no se produce lo que al país le cuesta menos, sino que con menor coste comparativo, ¿ya? Otro de los aportes de David Ricardo es que su teoría del valor, si bien para Ricardo el valor es una mercancía que está determinada por la cantidad de trabajo que contiene, por tanto el valor es una mercancía que aumenta cuando la cantidad de trabajo necesaria para su fabricación disminuye. En caso contrario, en términos relativos se puede decir que los valores del cambio relativo aumentan o disminuyen de acuerdo a los principios, inclusive si disminuye la cantidad de trabajo incorporada en todas las mercancías. ¿Ya? Espero que se me haya entendido esa parte. No escapa Ricardo que esta es una aproximación general al valor, tampoco que el trabajo necesario para la producción de una mercancía incluye trabajo anterior en la elaboración de herramientas y maquinarias o edificios, tierra. Eso, continúa hablando sobre la teoría de la renta o determinación de la renta. Bueno, Ricardo afirma que el valor del cambio de un bien, especialmente los agrícolas, están determinados por la mayor cantidad de trabajo necesario para su producción. Ni más ni menos, el coste marginal en términos contemporáneos, así la incorporación de tierras nuevas en las cuales la producción es cada vez más difícil, aumenta el valor de cambio de todos los productos agrícolas, favoreciendo a los antiguos productores. De esta manera, la renta de la tierra, exactamente la renta diferencial, aumenta a medida que se incorporan nuevas tierras de producción, y esto ocurre continuamente en razón del incremento de la población y del consiguiente aumento de la demanda de alimentos. La teoría de la renta diferencial implica que a medida que aumenta la población y la demanda de alimentos, hay que ir cultivando las tierras cada vez menos fértiles. Esta inferencia se expresó en la ley de rendimiento decreciente de Ricardo. Seguía creyendo que en una disminución progresiva de la fertilidad de la tierra, en una subida continua del precio del alimento. Mientras disminuía la fertilidad de la tierra, había una crecida del precio de los alimentos, ¿ya? Entonces, por último, puedo decir que
que David Ricardo pensaba que los salarios nominales tendrían que ir subiendo para mantener el nivel de costo ascendente de la subsistencia. Si bien los salarios reales no necesitaban subir las rentas, subirían constantemente y en las mismas constancias bajarían las utilidades. Bueno, profesor, ese fue mi aporte del examen ítem 2. Espero poder haber sido muy clara con esto. Le doy las gracias por su enseñanza durante este módulo de desarrollo económico. Atentamente.